Entonces, simplemente para aclarar a dónde estamos apuntando, ¿no? Hay esas resistencias de nuestro tiempo, esas 5 a partir de las sugerencias de André Fauchet, entonces, pero ahí podríamos añadir un sinfín de resistencias que son como imágenes de Dios que nos vamos haciendo, que nos hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y hemos estado trabajando con esas imágenes, y muchas veces nuestra acción misionera, nuestra acción evangelizadora no ha sabido ir purificando algunas imágenes equivocadas de Dios, ¿no? Como el Dios que castiga, el Dios que se complace con el sufrimiento del inocente, como el Dios que exige sacrificios, como el Dios hiperexigente, como el Dios lejano, que no se involucra con la vida de las personas, como el Dios que nada le afecta, etcétera, etcétera. Son imágenes que podrían acoplarse a todas aquellas resistencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Una vez detectado en nuestro medio y aumentando elementos, vemos que hay esa resistencia. Por lo tanto, en síntesis, es que Dios parece ser que para muchos en nuestra sociedad contemporánea, en nuestras sociedades contemporáneas, Dios se ha vuelto indeseable. A Dios no se lo desea, ya no es más el objeto del deseo de las personas, ¿no? Dios indeseable. Entonces se trata ahora, con el desafío para la espiritualidad misionera, para la espiritualidad cristiana, para el anuncio del Evangelio, es decir, ¿cómo podemos hacer que Dios nuevamente se haga deseable? ¿Cómo podríamos presentar en el anuncio misionero nosotros un Dios deseable? Que las personas sientan el deseo de acercarse. Entonces está en los contenidos, obviamente, del anuncio. Claro, eso nos hace retomar, yo diría, aquello que hemos visto ayer, antes de ayer, cuáles serían las características de la espiritualidad que tendríamos que tenerlas en primer lugar. Entonces, aquí nos ayuda a pensar ese desafío ante el cual estamos, a pensar de manera clara cómo, qué espiritualidad, qué trabajo evangelizador, qué trabajo pastoral, etc. Bueno, antes de continuar, veo que había 1 o 2 manos por ahí levantadas. Sí. Dentro de estas resistencias, el problema de la retribución que tanto contribuye. Es una de las imágenes de las resistencias, yo creo, que tiene la sociedad, porque la gente simplemente, con esa imagen de Dios que exige la retribución, ¿no? Es decir, que hay que pagarle, o que tenemos una deuda y que nos cobra. Es una imagen que ciertamente no ayuda a acercarnos al Dios de Jesús, sino que más bien lo separa. O sea, es fundamental, porque hemos visto que incluso lo que les decía, a través de la religiosidad popular, que para nosotros en América Latina es vía de entrada a la fe, no podemos prescindir de aquello, no lo podríamos hacer a un lado, sino que nos podemos valer de ella, de la religiosidad popular, para poder llegar al corazón de la fe cristiana. Entonces, más que un impedimento, un obstáculo, sería un camino, una vía, un cauce. En ese cauce de la religiosidad popular muchas veces se cuelan imágenes de un Dios vindicativo, de un Dios de la retribución. Hacer una promesa, por ejemplo, que me cueste y que mi carne sufra, porque si cumplo aquello, yo voy a recibir lo que prometí. Esa es la cuestión de las mandas, de las promesas. Claro. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo ir cambiando aquello?
porque eso está incrustado en la mentalidad de muchas personas. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es presentarles cada vez más, obviamente, ese es el camino, es una orientación general que la vamos siguiendo, y ya tenemos elementos, presentarles más claramente el rostro del Dios de Jesús, claro, que se opone ciertamente a esas imágenes que exigen sacrificios, holocaustos, claro, cosas que es importante, yo creo, en nuestro medio. Bueno, en esa línea, esas 5 resistencias, y que podríamos añadirle otras, ¿no?, más concretas, más morales, esas 5 resistencias que acabamos de enunciar van con frecuencia junto con representaciones deficientes de la fe. Van a la par o paralelamente acompañadas de representaciones deficientes de la fe. Esas resistencias están acompañadas de representaciones deficientes de la fe. Y en consecuencia, como van a la par, resistencias y representaciones deficientes de la fe, o las justifican o las refuerzan. Muchas veces, ¿no? Refuerzan la resistencia o justifican la resistencia. ¿Qué debemos entender por representaciones deficientes de la fe? ¿Qué son las representaciones en primer lugar? Las representaciones son las imágenes mentales, las ideas, los conceptos, los valores o las actitudes o los recuerdos del pasado que se han convertido en elementos estructurantes de una persona o de un contexto cultural determinado. Las representaciones están presentes, habitan la persona, sin que esta persona sea necesariamente consciente. Hay muchas representaciones que están presentes en nosotros y no somos conscientes de que esas representaciones estén en nosotros, ¿no? Y por ello, pues esas representaciones se toman como si hicieran adecuadamente presente lo real, ¿no? Cuando en realidad hacerlo presente, lo real, ¿no?, lo ponen a distancia y lo transforman, lo reconfiguran. Y por esa razón, las representaciones son muy frecuentemente, muy a menudo, resistentes y tienen una fuerte resonancia afectiva. Tienen resonancia afectiva, no solamente en la cabeza, ¿no? Y de hecho, las representaciones son siempre construcciones. Son como artefactos mentales que cumplen funciones. No solo artefactos mentales que cumplen funciones, no solo de percepción, sino de interpretación de la realidad a partir de esas representaciones. Nosotros interpretamos la realidad a partir de ellas, ¿no? A partir de ellas, la persona percibe y lee el mundo. Las representaciones son como lentes que tenemos puestos. Si mis lentes son rojos, tienen lentes rojas, yo voy a darles coloraditos. Claro. ¿Por qué? Porque estoy usando esto. Las representaciones tienen esa función, ¿no? Vemos, leemos, percibimos el mundo a partir de ellas, ¿no? Y también a partir de las representaciones mentales, las personas van a actuar y adoptar ciertas actitudes. Van a hacer esto o van a hacer esto otro, ¿no?, de acuerdo a lo que tienen como representación. Bueno, eso en general. Pero yo estoy hablando de representaciones de la fe. Entre las personas, entre los individuos que forman la sociedad, existen cristianos y existen no cristianos. Hay cristianos y no cristianos. Y por supuesto, representaciones de la fe y de la vida cristiana
que circulan en el ámbito social y que están presentes en la cabeza de muchas personas, en la vida de las personas. El no creyente o aquel que se ha distanciado de la fe cristiana, aquel que ha decidido separarse, ¿no? Dejar la fe cristiana, decir, ya no más, era cristiano, nací cristiano, etc., pero por una experiencia negativa o lo que sea, yo me retiro, ¿no? Y aquel que se ha retirado, se ha separado de la fe cristiana, tiene también una manera de representarse la fe, esos que se han retirado. Entonces, los estudios a ese respecto muestran que las representaciones de la fe que circulan en un determinado contexto son con frecuencia deficientes. Aquella representación de aquel que se ha retirado de la fe cristiana es con frecuencia una representación deficiente de la fe cristiana. Y cuando permanecen así en las personas, en un individuo, van a bloquear el acceso a la fe o impedir su maduración. Esa representación va a bloquear y va a impedir la maduración de la fe o el acceso a la fe. Por eso es importante que nosotros le demos importancia a eso, que nos demos cuenta cuáles son esas representaciones y cuáles son esos tipos de deficiencias en las representaciones de la fe. ¿Cuáles serían esos tipos de deficiencias que están presentes en las representaciones equivocadas de la fe? En primer lugar, esas representaciones de la fe con mucha frecuencia deficientes, podríamos considerar, por ejemplo, en primer lugar, la fe como siendo un camino de la deshumanización. Yo entiendo la fe, me represento la fe como diciendo, no, eso me deshumaniza. Eso no me ayuda a ser plenamente hombre. Las representaciones de la fe que son deshumanizantes, hay unas representaciones que nos van a conducir a deshumanizar la fe, que no favorecen el sano desarrollo humano, sino que por el contrario lo entraban, ¿no? Claro, en principio la fe cristiana humaniza, nos debería ayudar a ser más plenamente hombres, nos humaniza la fe cristiana. Y por eso que nosotros insistimos que nada de lo que es humano pues está fuera de la fe cristiana, nada de lo que es humano verdaderamente está fuera de lo que creemos, de lo que afirmamos dentro de la fe cristiana. Todo lo que favorece a ser más humano es parte de nuestra fe. Pero hay muchas representaciones que van a ir contra aquello. Y va a aparecer la fe como siendo una fe deshumanizadora. Esas representaciones hacen a las personas que conserven comportamientos regresivos, comportamientos infantiles, o incluso, francamente, comportamientos neuróticos. Y hay que reconocer que esas representaciones son muchas veces generadas y mantenidas lamentablemente por las mismas comunidades eclesiales. Si entramos al campo psicológico, por ejemplo, que no sé nada, o un poquito, o si entramos al campo de la comprensión de la fe, de la inteligencia de la fe, podemos ver y descubrir ciertos comportamientos, claramente aparecen esos comportamientos medio raros, ¿no? Y se trata normalmente de representaciones de la fe que no favorecen la salud mental, ni favorecen el dinamismo intelectual, ni favorecen la confianza en Dios, y que esas representaciones fomentan comportamientos humanamente regresivos que ofenden la humanidad en lugar de hacerla crecer. ¿Cuáles serían los ejemplos que se podrían dar a ese tipo de representaciones? Por ejemplo, si yo imagino que Dios pasa su eternidad llevando la cuenta de mis malos pensamientos, ¿no? Un Dios que tiene una calculadora, ¿no?
mal pensamiento. Otro, 2, 3, pero que tiene 1000 mal pensamientos por día, multiplicados por un año, ¿no? Un Dios que está llevando en cuenta los malos pensamientos que tenemos, ¿no? Nos está contabilizando, ¿no? Dios eterno, llevando en cuenta los malos pensamientos. O si me imagino el juicio final como el momento en que mis buenas y mis malas acciones van a ser pesadas en una balanza, ¿no? Pues me imagino así. O si imagino que Dios puede infligirme por su propia voluntad la tortura eterna a causa de mis pecados, como si fuera un deseo de Dios hacer aquello, ¿no? O si imagino que la enfermedad que sufro es un castigo de Dios. O si me imagino todavía que debo sufrir para expiar mis pecados y conseguir el perdón de Dios. O todavía si imagino que tal petición no ha sido escuchada porque no he rezado lo suficiente. O inclusive si imagino que recibir la hostia en la mano es una falta de respeto, ya que tocarla es un privilegio reservado al orden sagrado del sacerdocio, etcétera, etcétera. Podríamos continuar con eso. Entonces, sin duda, mi vivencia de fe está mediatizada por representaciones marcadas por funcionamientos psicológicos de carácter neurótico, que desvirtúan el mensaje cristiano y lo privan de su carácter de buena noticia. Ya no es más el mensaje cristiano buena noticia. Al contrario. Ese es el primer tipo de representaciones que deforman la fe y que deshumanizan la fe, ¿no? El segundo tipo de deficiencia de esas representaciones, que se puede destacar, no es de tipo psicológico, sino más bien de tipo cognitivo, del conocimiento, ¿no? Es el caso de las representaciones que no resisten la confrontación con las ciencias, con la historia o incluso con la teología. Se trata de representaciones que al ser revisadas aparecen como siendo falsas, como erróneas o como tendenciosas. Y estas representaciones hacen difícil la fe porque la oponen al desarrollo del conocimiento e incluso la oponen al saber teológico. Por ejemplo, aquí vienen los ejemplos que da el mismo autor, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que la creación del universo se desarrolló históricamente tal como lo cuenta la narración del Génesis. O si creo que los relatos del Génesis fueron los primeros escritos de la Biblia, puesto que aparecen al comienzo de la Biblia. O si creo que los evangelios fueron escritos como un reportaje en directo sobre la vida de Jesús. O si creo que un milagro es un suceso que escapa a las leyes de la naturaleza. O si creo que las primeras comunidades cristianas vivían perfectamente el ideal evangélico. O todavía, si creo que el celibato está intrínsecamente ligado al presbiterado. Etcétera, 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 ¿no? Es decir, mis creencias están simplemente como ancladas en representaciones erróneas o que en todo caso merecen ser revisadas por la confrontación con informaciones y con conocimientos mejor justificados. Muchas veces es simplemente falta de actualización, simplemente, ¿no? O de estudio teológico, o de estudio histórico, etc.
pero ahí se podría abundar. Hay un tercer tipo de deficiencia en las representaciones y radica en la estrechez de sentido en relación con las virtualidades significativas y humanizantes de la fe. Estas representaciones deficientes no son psicológicamente nocivas ni manifiestamente erróneas, pero sí son demasiado cortas, demasiado pobres y demasiado mezquinas en comparación con lo que la fe cristiana permite expresar y vivir. Por ejemplo, si confino la creación en el pasado sin ver que ella acontece ahora y que aún ha de realizarse plenamente. Es decir, no, la creación es un asunto del pasado. Y la confino, la creación, al pasado, sin ver que ella acontece continuamente. Y aún que esa creación debe realizarse plenamente. O si entiendo la infalibilidad del Papa sin considerar sus límites y su enraizamiento en el carisma de toda la Iglesia, olvidando que la infalibilidad necesita de todo un proceso, de todas unas condiciones necesarias, ¿no? La desvirtud. O todavía, si concibo la vida cristiana solo en función de la práctica sacramental, sin referencia a la espiritualidad. La vida cristiana es el cumplimiento de los sacramentos y no tiene ninguna referencia a la vida espiritual. O si concibo a la vida cristiana sin referencia a la moral o a la convivencia comunitaria, o sin referencia al servicio, o si me encuentro como anclado, metido en representaciones estrechas y mezquinas, ¿no? Muy cortas de sentido en relación con la comprensión más justa y amplia de la fe y de la vida cristiana. Si uno está como lleno, como habitado por ese tipo de representaciones religiosas, no quiere decir que esté formalmente en el error, sino más bien en lo parcial y en lo parcializado. No es que esté en el error, sino que el problema, por una dinámica mezquina, se ha parcializado y se ha puesto en un lugarcito nada más. Y lo que hace falta en esas representaciones, pues, es la inteligencia de la fe cristiana. Eso es lo que buscamos en la teología. ¿Qué es la teología? Es la inteligencia de la fe cristiana. Tenemos que entender nuestra fe cristiana. Todavía, el autor Phoción señala un cuarto tipo de representaciones deficientes que vienen sobre todo de la falta de inculturación. De la falta de inculturación. Y en este caso, dice Phoción, las representaciones pueden ser correctas desde el punto de vista teológico, pero incomprensibles. Son representaciones que probablemente fueron adecuadas en el pasado y de las cuales subsiste el recuerdo, pero que en la cultura actual ya no son significativas. Es decir, de otro modo, dicho de otro modo, ante esas representaciones se reacciona con indiferencia por ser difícilmente inteligibles, comprensibles en el contexto actual. En otros tiempos, es el ejemplo que él va a dar, Phoción, en otros tiempos, por ejemplo, la fe cristiana era presentada y representada como un conjunto de verdades en las que se debía creer, de preceptos obligatorios, de sacramentos que el cristiano debía recibir. Este era como el orden divino al que se debía obedecer. En la modernidad, lo que hemos comentado antes, en la modernidad, en cambio, lo que se valora es la libertad, la autonomía, la historicidad, el derecho a la diferencia, el derecho a la pluralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esas mencionadas representaciones de la fe, que ya han quedado un poco caducas, ¿no?, la hacen hoy a la fe cristiana insoportable.
Y si todavía están presentes, van a cumplir las más de las veces el papel de referentes de la fe. Y aquí la tarea de la evangelización, la tarea de la catequesis, la tarea de la misión, es saber si esas representaciones de fe heredadas del pasado han sido convenientemente revisadas y trabajadas para que tengan sentido en el contexto cultural contemporáneo. Es una falta de trabajo probablemente que nos exige más formación, una mejor catequesis, una mejor tarea evangelizadora. Si estas representaciones deficientes existen en la mentalidad de las personas, evidentemente no constituye un factor favorable a la transmisión, al anuncio de la fe o al anuncio del Evangelio y al crecimiento de las personas con fe. Y esto podría observarse de manera que precipita muchas veces todas estas representaciones el distanciamiento de la fe cristiana o la ignorancia, o ignorar la fe cristiana o simplemente el desprecio de la iglesia. Eso puede causar. Y son representaciones que refuerzan y justifican esas resistencias que hablamos desde siempre. Ese es el conjunto, es el desafío ante el cual tenemos. Entonces, para no insistir en aquello, la pregunta viene: ¿qué espiritualidad, qué misión, qué evangelización, qué catequesis, etcétera? ¿Este tipo de deficiencia se da principalmente por el fundamentalismo de la Iglesia? Yo creo que, no sé si el fundamentalismo de la Iglesia, sino yo creo que muchas veces son lecturas fundamentalistas de las Escrituras, en algunos, por ejemplo, en las iglesias protestantes, que tienen las mismas representaciones. No es solamente la Iglesia Católica, todo esto que estoy hablando, es el problema del cristianismo en general. Son lecturas fundamentalistas, ciertamente, algunas de las causas, pero yo atribuiría sobre todo a una formación deficiente, a una catequesis bien pobre, que no ha dado pasos fundamentales de transformación y que continúa en esquemas catequéticos todavía que no ayudan, que no llevan a la vida. Esquemas catequéticos, predicaciones que ya no tienen lugar, formación teológica deficiente de los bautizados en general, todos los cristianos. O sea, son conjuntos, no solamente es el fundamentalismo. Todas esas, la falta de formación o de catequesis puede llevar al fundamentalismo. Ciertamente todas estas representaciones están anunciadas como representaciones deformadas, negativas, es decir, podrían haber representaciones positivas, que no las he citado, son imágenes que podríamos rescatar en nuestra tradición latinoamericana o en la tradición de los pueblos originarios de América Latina, que podríamos hacerlas jugar como representaciones, pero positivas. Pero dentro de esta enunciación de representaciones negativas o deformadas, ¿no?, de la fe cristiana, yo creo que simplemente no podemos ignorarlas, aunque la llamada a la prudencia, es decir, pastoral, ahí juega la importancia. Sabemos que es una representación negativa de la fe, a pesar de que se viva en lo corriente, en lo común, en comunidades populares, por ejemplo. La devoción esta mañana, por ejemplo, en la Basílica, al celebrar presidir la Eucaristía, tenía bastante gente, han venido a comulgar y ha venido una señora para comulgar de rodillas, arrastrándose desde el fondo de la iglesia hasta llegar a mí. Y solamente cuando ha llegado a mí se ha puesto de pie. Le he dado la comunión. Eso yo no lo he visto como negativo, en primera instancia, porque es parte de una práctica que está presente en el pueblo. O sea, yo no le estoy juzgando, no estoy diciendo que está haciendo mal. Le he dado la cosa. Y sin duda aquello tiene efectos
y consecuencias en ella que la van a ayudar y probablemente la van a liberar porque ha entrado. Yo no puedo entrar en la vida de esa persona. Entonces no puedo decir eso, satanizar aquello. Sin embargo, yo sé, por el pensamiento, la inteligencia de la fe, que aquello que ha hecho la señora, claro, no responde a la relación con la bondad de Dios. Eso no va a ser, en principio, recibido en lo que nos revela Jesús como oferta. Pero sin duda que lo va a ser aceptado por el Señor porque está dentro de esa lógica. Yo no la voy a juzgar. Entonces no puedo negar que aquello, detrás de aquel gesto, hay una representación errónea. Pero es otra cosa la actitud pastoral. ¿Te das cuenta? Lo puedo pensar, pero yo no le voy a decir nunca a esa señora, usted está haciendo una barbaridad. No. Pero tenemos que hacer la distinción. ¿Te das cuenta? Eso me parece que hay que decir. Hay representaciones que simplemente son inaceptables, pero claro, hay cosas que están presentes y probablemente ese va a ser para nosotros, y eso les he insistido desde que hemos comenzado el curso, que para nosotros la religiosidad en América Latina es camino para la fe. No la podemos hacer a un lado diciendo ser religioso. Nos vamos a concentrar en la pura fe. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que hay que combinar inclusive la representación del juicio, lo de Mateo. Yo no he citado el texto de Mateo porque eso obviamente es la cuestión del amor, sino es la imagen de la balanza, ¿no? Que simplemente lo que cuenta son nuestras acciones pecaminosas o nuestras acciones buenas. O sea, la idea de la bondad de Dios no aparece en algunas representaciones, no en aquella de Mateo, porque lo que aparece en Mateo 25, 31 y siguientes es justamente la cuestión del amor, ¿no? El haber hecho algo en favor de los pequeñitos. Ese es el motivo del juicio. El motivo del juicio en las representaciones erróneas es justamente simplemente la acumulación de faltas, de pecados y la condenación eterna, sin posibilidad de salvación. O sea, yo no niego en esas representaciones, ¿no? Es la posibilidad de la condena para quien es cabezón y terco. Entonces, pero es una representación errada. Pero nunca me parece que tendrías que cometer el error de pastoralmente decirles, mire, Dios, usted está equivocado, lo que está pensando está totalmente errado. Lo que es la formación que estoy diciendo, estamos aquí como agentes de evangelización, misioneros, evangelizadores, que necesitamos pensar, y por eso que les he dicho al final, necesitaríamos pensar urgentemente un dispositivo pastoral, una vez que hemos hecho una reflexión teológica de cómo lo entramos. Pero tenemos que pensar que son problemas, o sea, son como pasos que hay que dar. O sea, no se trata de liquidar todo, es decir, nada sirve de aquello, sino es un poco de sensibilidad, pero tenemos que darnos cuenta dónde están los orígenes de algunas actitudes, simplemente. Yo creo que ahí va, y por eso que la inversión, la propuesta ante esas representaciones, lo que va a haber enseguida será la propuesta de decir, ¿qué anuncio? ¿Cómo vamos a presentar a Dios? ¿Qué representaciones nos van a ayudar para acercarnos al Dios de Jesús? Para subrayarlas y presentarlas esas con más insistencia en la catequesis, presentarlas con más insistencia en la formación, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Yo creo que es como buscar un equilibrio, y lo que me parece bueno de tu intervención es que recuerdes la prudencia pastoral.